Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde conectamos y demostramos la relación entre los campos del conocimiento, arte, cultura y dentro de eso música, performance, artes visuales, filosofía, conocimiento en general. Bien, todo lo que comparto en este canal tiene que ver con mi experiencia como investigador y como docente. Y este no es un simple video, este es una llamada de alerta que ustedes van a agradecer después que vean este video. Realmente va a estar muy relacionado con lo que hemos vivido y que ya pensadores anteriores habían avisado. ¿Se sienten ustedes como que no tuvieran libertad? ¿Se sienten como bajo el control? ¿Se sienten como bajo la, digamos, prisión intangible de las redes, de la economía? ¿Qué tan libres somos? ¿Qué tan posible es la libertad? Bien, resulta ser que cada vez que hay un cambio de paradigma viene una crisis. Ya bien advertía Nietzsche de la necesidad de la muerte de Dios. Nietzsche anunciaba la muerte de Dios. Nietzsche no mató a Dios, anunciaba la muerte de Dios, entendiendo a Dios como el símbolo de un paradigma, sobre todo occidental, de lo absoluto y de aquello que ponía la vida humana por fuera de lo humano, como aquella dimensión que nos ponía a pensarnos por fuera de nuestro cuerpo y a poner la realidad fuera de la vida que estamos viviendo. Y Nietzsche decía, este Dios no solamente ha muerto, sino que tenía que morir. Y para él esa era la liberación. Entonces es la muerte de los paradigmas, la muerte de los absolutos. Y con ello la muerte de una herencia, para él lamentable, de estos absolutos que venía por Platón y por Sócrates y que se consolidaba en el cristianismo, no como espiritualidad, sino como paradigma, dogma universal, institución dominante. Pero resulta ser que él pide la muerte de Dios, él anuncia la muerte de Dios, él celebra la muerte de Dios porque nos llama a no haber ya ese paradigma, a tener que pensarnos desde lo que somos. Pero resulta ser que al morir Dios viene algo que puede ser hasta aún peor de lo que él cuestionaba. El nihilismo, el ateísmo, el descreimiento, el no confiar en nada, el no creer en nada, la desmotivación, el no querer vivir, ni siquiera para morir. Dice que el nihilista tiene tanta poca motivación que no le motiva a vivir, pero tampoco le motiva a morir. Ni siquiera tiene motivación para, por ejemplo, un suicidio. Ni siquiera filosófico, como diría Albert Camus. O sea, muere el paradigma, pero muerto el paradigma, ¿qué tenemos? Un vacío, un nihilismo, una sensación de la nada como nunca antes se había visto. Entonces se cae un poder, pero entonces viene una crisis. Esto ha pasado en casi todas las épocas, en las revoluciones, por ejemplo. Yo soy cubano de nacimiento y estas revoluciones, que en principio son puros deseos, como dirían Félix Guattari y Gilles Deleuze, pero cuando llegan a tomar el poder del paradigma anterior, se vuelven en sí paradigmas y entonces se vuelven estados de control también. Y tenemos varios ejemplos así, donde un estadio que debía ser superado, es superado, pero para que venga un estadio que puede ser poco más complicado, a veces más peligroso y riesgoso. Por su parte, y es lo que vamos a hablar ahorita, Michel Foucault, fundamentalmente, en su libro Vigilar y Castigar, hace una reflexión en cuanto a los estados de poder y de control. Vamos a partir entonces de una concepción primero. ¿Ustedes se sienten bajo el control de un poder? ¿Se sienten bajo la prisión de un poder que no les tiene en cuenta? Bueno, lo hablo un poco también desde lo que hemos vivido, por ejemplo, en Latinoamérica, yo en Cuba y ahora en Colombia, donde había una utopía, una necesidad, un sueño por un gobierno distinto y diferente, un gobierno de cambio, y que realmente mientras las personas que promovían este gobierno no estaban en el poder, realmente creían y consideraban y defendían esa idea del no paradigma, pero el poder
llega al punto en que pone todo en el mismo lugar. Entonces, cuando este gobierno realmente se convierte en gobierno de poder, pues repite paradigmas de control de los mismos gobiernos que antes eran cuestionados o criticados. Entonces, en ese sentido, el deseo como pulsión, como necesidad, es siempre vibrante, es siempre creativo. Recordemos la revolución del mayo del 68 en Francia, de donde justamente Deleuze y Guattari toman esta concepción del deseo, que no se consolida y por eso queda siempre como algo pulsionante, como algo siempre vibrante. En su momento, entonces, Michel Foucault avisaba por el asunto del poder y el control. Primero hablaremos entonces la posible concepción de poder por parte de Michel Foucault, y para eso vamos a tener en cuenta un debate entre Foucault y Chomsky en el año 71, en plena o en un apogeo fuerte de la intervención norteamericana en Vietnam. Bien, en este debate Chomsky da cuenta de su concepción de poder, que está muy, digámoslo así, determinada por una concepción que llamaríamos tradicional o clásica o evidente del poder. Habla del poder como el poder de un gobierno superior que ejerce influencia o se impone sobre una población o sobre una comunidad sin tenerla muy en cuenta. Bueno, esta es la concepción que podríamos llamar más común, digámoslo así, de poder. Parte de la concepción del contrato social, que ya veíamos en Thomas Hobbes, en el Leviatán, en Rousseau, y en esta concepción del contrato social, si hay un acuerdo y hay una legitimidad donde la población entrega voluntariamente su libre albedrío, hablando de libertades, ¿cierto? Si entrega su libre albedrío justamente a una instancia de poder, entonces esta instancia de poder es legítima y puede establecer dicho poder. Pero si esta instancia de poder impone un poder que no es previamente acordado, entonces hablaríamos de un abuso de poder antidemocrático, un autoritarismo, que es el que denuncia Chomsky como un capital imperial, digámoslo así, del poder sobre la población. Pero aquí estamos hablando de un poder que se ejerce como un ente supremo sobre una comunidad que es pasiva, recibe ese poder. Esta concepción implicaría que definitivamente, digamos, las personas ya estarían de alguna forma producidas. La comunidad ya preexiste al poder que se impone autoritariamente sobre dicha comunidad. Por tanto, el poder lo que hace es intervenir esta comunidad. No la produce, no la crea, sino que sencillamente se impone sobre ella y choca contra lo que sería esta subjetividad. Y esto lo que hace es dar cuenta de una concepción dual del poder. El poder es el Leviatán, es este gobierno que está por encima de mí como cuerpo, que no me produce como cuerpo, que es ajeno a mí y que sencillamente se impone e intenta controlar mi propia sensibilidad. Pero en este debate, la postura de Michel Foucault en cuanto al poder no es la misma de Chomsky, son dos miradas distintas. Claro que Michel Foucault reconoce que hay una instancia de poder que tiene que ver con el autoritarismo supremo, digámoslo así, de gobiernos, pero esta no sería la única instancia de poder. El poder es multidimensional, es diverso y no se lleva solamente en una dirección de un ente superior a un ente inferior, no. El poder tiene múltiples formas de manifestarse y múltiples formas de relación. Hablamos de micropoderes, no solamente de los grandes poderes, sino de micropoderes. ¿Esto qué significa? Significa que para Michel Foucault son muchos los juegos de poder y cada persona, cada ser, ya sea un estado o una realidad más micro o un cuerpo, establece relaciones de poder con otros cuerpos. Entonces no es solamente una relación de poder de arriba hacia abajo, llamaríamos, o de una autoridad, digamos, opresiva, activa ante una comunidad pasiva. No, todos tenemos y todas tenemos relaciones donde el poder entra en juego.
El otro aspecto que plantea Michel Foucault es precisamente el poder como algo positivo y no como negativo. Esto de positivo versus negativo no está en relación con una, digamos, dicotomía entre lo bueno, positivo, y lo malo, negativo. No. Lo positivo se refiere a que para Michel Foucault el poder es creativo, quiere decir crea relaciones. O sea, el poder no se impone sobre cuerpos ya creados, el poder crea cuerpos a través de elementos tales como las disciplinas. El poder configura cuerpos, crea subjetividades, por ejemplo. Eso quiere decir que, de alguna forma, el poder configura, crea y produce personas, imaginarios, sensibilidades y cuerpos. Estos poderes pueden ser a nivel de comunidades pequeñas o de grandes relaciones de poder, pero de todas maneras en una comunidad pequeña, por ejemplo tribal, hay unas relaciones de poder, digamos que hay unas jerarquías, ¿no? Hay un chamán de la tribu, hay líderes, etc. Y estos líderes establecen una relación de poder y el poder de la misma comunidad establece en la relación, digamos, dinámica, una forma de cuerpos, una forma de moverse, de andar, de relacionarse y demás. Yo, como cuerpo, he sido también producido por los poderes con los que me he relacionado. Poderes familiares, poderes institucionales, poderes económicos, poderes religiosos o poderes de Estado en los países que he vivido. Gran parte de mi construcción y de mi imaginario físico, emocional, psicológico y demás ha sido también resultado de cómo me ha creado a mí en cierta medida o me ha co-creado a mí, por ejemplo, el Estado cubano cuando vivía en Cuba y el Estado colombiano cuando vivía en Colombia. Diferente, sería un cuerpo diferente seguramente si hubiera vivido en un Estado de la China o de Rusia o de cualquier otra nación o cultura o territorio. Y esto lo relaciona entonces con las fábricas. La fábrica como metáfora de espacio de control y disciplinamiento que produce cuerpos a través de justamente el poder. O sea, tiempos modernos, recuerden a Chaplin, y acá lo que tenemos es que un cuerpo configura formas de relación de movimiento y de acción según los poderes que han ejercido influencia sobre él. O sea, el poder es creativo. De hecho, Foucault diría en algún momento que el poder de por sí no es malo, no es terrible, no es Satanás. Ahora, sí es peligroso. O sea, porque el poder puede tener muchísimas consecuencias y así como lo manejemos, podremos también tener unos resultados u otros. Ahora bien, aquí está la transición. En el caso de Michel Foucault, en su época, a la referencia que él tiene en tanto ejercicios de poder, de control, de disciplinamiento, son los lugares físicos, fundamentalmente colegios, escuelas, digamos, ejército, fábricas, hospitales. Quiere decir que el ejercicio de disciplinamiento, a través de ese que da lugar a ese control y ese ejercicio de poder, se establece en la espacialidad, en los muros, en los lugares físicos y concretos. O sea, los muros que restringen la libertad individual, que establecen formas de relación corporal, cómo me siento, cómo me paro, cómo camino, que fragmenta el cuerpo en pedacitos, donde cada parte, cada pedacito es como el engranaje de una gran maquinaria, que es el sistema de órganos del que hablarían después justamente Gilles Deleuze y Guattari. Y cuando ellos dicen que nos liberamos y que nos convertimos en cuerpos sin órganos, se refiere a que somos cuerpos por fuera de un sistema de funcionamiento como una gran maquinaria de la que hacemos parte como puros engranajes. Entonces, esa maquinaria está dada siempre para Michel Foucault en un lugar, en un espacio. Por fuera de esos muros habría, digámoslo así, libertad, porque en su época era como se establecía el control, el disciplinamiento, la disciplina. Eran entonces sociedades de disciplinamiento. La disciplina como una técnica de construcción de cuerpos es lo que establece al mismo tiempo una restricción de los cuerpos y una delimitación de los cuerpos y justamente un control de estos cuerpos. Pero tenemos entonces el análisis que les traigo ahora. ¿Será que somos más libres ahorita precisamente porque los estudios que realizamos, los trabajos que llevamos a cabo, las labores que llevamos a cabo, gracias a las redes, nos liberan de los espacios físicos? No.
Tal como anunció Nietzsche cuando dijo: la muerte de Dios nos libera de un paradigma, pero nos mete en otro problema, el problema del nihilismo y del ateísmo. Asimismo, la libertad se complica más cuando aparentemente somos más libres. Y ese es el llamado de atención de este video a través de un texto de Gilles Deleuze, Post-Scriptum, sobre las sociedades de control. Bien, continuemos con el análisis de las sociedades de control propuesto por Gilles Deleuze, en contraposición con las disciplinarias propuestas por Michel Foucault. Vamos a una segunda parte muy importante que yo sé que les va a servir muchísimo.